Hola chicos, vamos a echar hoy un vistazo a lo que es el sistema inmunitario y vamos a intentar entender cómo se activa el sistema inmunitario y cómo funciona. En primer lugar, vamos a empezar hablando sobre esos linfocitos B o células B que se les llama muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que los linfocitos B son un grupo de células del sistema inmunitario que atacan a todo lo que son los antígenos, a todo lo que son los patógenos, a través de la emisión de anticuerpos. Pero claro, ¿cómo sabe ese linfocito B que tiene que producir anticuerpos? ¿Cómo sabe el linfocito B que estamos siendo atacados? Pues bien, en primer lugar, existen unas células que denominamos células presentadoras de antígeno, que normalmente son macrófagos. Y como ya sabemos, esos macrófagos van a estar por todo el cuerpo dando vueltas y se van a ir comiendo toda la basura que se van encontrando. Incluimos dentro de esa basura, pues a bacterias, a virus. Entonces, en el momento en el que se encuentre un macrófago con una bacteria o un virus, se colocará encima, la devorará y se quedará con el antígeno, con una proteína que expresaba ese virus o esa proteína en su superficie. Entonces se guarda ese macrófago, esa proteína, y se la lleva hasta el ganglio linfático, donde le estará esperando un linfocito T que se le llama linfocito T cooperador. Ese linfocito T cooperador es básicamente como el guardián del ganglio linfático, que es donde viven todos los linfocitos. Entonces va a llegar ese, esa célula presentadora de antígeno, ese macrófago con su antígeno, y se lo enseña el linfocito T cooperador. Y le dice, oye, mira, me acabo de comer esto, no sé si es malo, pero échale un vistazo y mira a ver qué haces. Y en el momento en el que ve que efectivamente el linfocito T ve que ese antígeno corresponde con algo malo, se activa y empieza a activar a otros linfocitos, como pueden ser los linfocitos B. Esos linfocitos B, fijaos ahí cómo van a entrar en contacto con los linfocitos T helper o linfocitos T cooperadores y entonces procederá a activarse. Esto ocurre porque en el momento en el que el linfocito T helper entra en contacto con el linfocito B, eh, empieza a liberar una serie de moléculas que son unas moléculas mediadoras que se llaman citoquinas y entonces ese linfocito B se activa, pero cuando se activa el linfocito B cambia de nombre y pasa a denominarse célula plasmática. ¿Qué característica tiene esa célula plasmática? Una célula plasmática tiene como característica que es una célula muy grande en la que la mayor parte de su estructura es retículo endoplásmico rugoso. Como podéis ver en la imagen, casi todo es retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque el retículo endoplásmico rugoso participa en la fabricación de proteínas y este tipo de células produce un montón de proteínas, que son los anticuerpos, que son proteínas con función inmunitaria. Entonces, no solamente se encargan de la fabricación, también hacen la modificación de esos anticuerpos y el transporte de esos anticuerpos. También vamos a ver otra característica, aparte de esa gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, y es que son un grupo de células que tienen una cantidad muy pequeña de genes activados. ¿Por qué tienen tan pocos genes activados? Porque son células muy especializadas en su función, es decir, son células muy especializadas en la producción de anticuerpos. Por lo tanto, no necesitan tener muchos más genes activados porque no van a hacer otra cosa. ¿Vale? Entonces, el linfocito B lo que va a hacer va a ser estar durmiendo en el ganglio linfático todo el tiempo hasta que llegue una célula presentadora de antígeno que activa el linfocito T cooperador o helper y entonces ese, a su vez, activa el linfocito B, convirtiéndolo en un tanque de batalla que es la célula plasmática. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el linfocito T cooperador active a ese linfocito B, el linfocito B va a empezar a dividirse a toda velocidad, mediante un proceso que se denomina selección clonal. Ese proceso de selección clonal es una mitosis. Empieza a dividirse por mitosis en el ganglio a toda velocidad ese linfocito B, y al cabo de en torno a unos 14 días, el linfocito B habrá ya fabricado los anticuerpos y entonces saldrá la sangre en forma de plasmocito y empezará a disparar anticuerpos. Básicamente, imaginaos que cuando se activa el linfocito B se convierte en un tanque de batalla y las balas son esos anticuerpos, ¿de acuerdo? Pero claro, primero tiene que generar un ejército de tanques que lo genera desde el ganglio, ¿no? Empieza por mitosis a dividirse a toda velocidad y produce una gran cantidad de linfocitos B que luego todos se activan, salen a la sangre y empiezan a disparar sus anticuerpos. Esa respuesta inmunitaria que se acaba de generar va a durar durante semanas o meses, lo cual quiere decir que vamos a estar inmunizados durante bastante tiempo. Además, cuando la infección ya ha pasado,
esos linfocitos B se van a transformar en lo que denominamos linfocitos B de memoria. Esos linfocitos B de memoria son unos linfocitos que se van a quedar en la sangre ya para siempre y que reconocen con muchísima más facilidad el agente patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Durante la primera respuesta inmunitaria nosotros vamos a tardar bastante tiempo, 14 días, como hemos dicho, en fabricar esos anticuerpos desde cero, porque no habíamos visto nunca ese agente patógeno. Por ejemplo, el ébola. No me he infectado nunca de ébola, gracias a Dios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que en cuanto nosotros enseñemos al linfocito B el virus del ébola, pues va a decir, oye, pues espérate que tengo que ver a ver cómo diseño mis balas, a ver cómo diseño los anticuerpos. Entonces tarda 14 días. Pero una vez ya has pasado el ébola, que la verdad que es una enfermedad bastante heavy y no mucha gente la pasa. Entonces lo que va a ocurrir es que esos linfocitos B se van a quedar en la sangre circulando, pero ya han visto el ébola, lo cual quiere decir que cuando vuelvas a infectarte, pues la respuesta inmunitaria no va a tardar 14 días en activarse y empezar a producir anticuerpos, sino que se va a producir muchísimo más rápido. ¿Por qué llamamos a esto respuesta inmunitaria específica? Porque los anticuerpos son específicos de ese antígeno que han reconocido. Es decir, cada linfocito B activado, cada plasmocito, cada célula plasmática, va a ser capaz de producir un único tipo de anticuerpo contra un único tipo de antígeno. Por eso se le denomina respuesta inmunitaria específica. Por eso, si nunca antes ha visto el agente que te ha infectado, pues va a tardar bastante tiempo en generar esos linfocitos específicos con esos anticuerpos específicos, ¿de acuerdo? En torno a 14 días tardan en producirse desde que te has infectado. ¿Qué funciones van a tener estos anticuerpos? En primer lugar, la opsonización, que básicamente la opsonización es como colocar una bandera a la bacteria encima. Es decir, va a llegar el anticuerpo, se va a pegar encima de la bacteria y va a ser como una manera en la que se va a señalizar al sistema inmunitario inespecífico, como a los macrófagos, las células dendríticas, que tienen que atacar ahí. Entonces, en el momento en el que se liberan los anticuerpos, se pegan encima de la bacteria y los macrófagos van y se comen esa bacteria porque ha sido previamente marcada por un anticuerpo. Eso es la opsonización. Por otro lado, tenemos la neutralización. La neutralización es un proceso muy interesante porque lo que hacen los anticuerpos es que anulan a ese virus, bacteria o toxina, haciendo que deje de hacer daño. Entonces lo que ocurre es que se rodea a ese virus, bacteria o toxina de anticuerpos y entonces no puede moverse y se queda ahí quieto hasta que se lo coma un macrófago. Después tenemos el sistema del complemento. El sistema del complemento está formado por un mogollón de proteínas que se activan en cascada, es decir, primero se activa la 1, después la 2, después la 3, y la última proteína que se activa es lo que llamamos la proteína C9. Esa proteína C9 se van a juntar un mogollón y se van a clavar en la membrana de la bacteria o del virus o lo que sea, formando un poro. Y al formar ese poro, lo que ocurre es que va a entrar de repente muchísimo agua dentro de la bacteria y la va a estallar. Por lo tanto, la mata por lo que denominamos shock osmótico. Y lo último tenemos la aglutinación, que la aglutinación ya hemos hablado antes en antígenos de la transfusión sanguínea, ¿vale? O sea, básicamente consiste en que se unen varios anticuerpos y forman una pelota, básicamente. Forman una pelota de anticuerpos, bacteria, todo junto ahí, ¿vale? A eso se le llama inmunocomplejo. Es una pelota que se forma con un mogollón de anticuerpos y antígenos que se han formado en cadena, ¿de acuerdo? Aquí teníamos lo que estábamos hablando antes, la respuesta inmunitaria primaria y secundaria. Cuando nosotros nos infectamos la primera vez, la concentración de anticuerpos que alcanzamos es muy pequeñita, por varias razones. En primer lugar, se tarda muchísimo más en conseguir que se active la respuesta inmunitaria, esos 14 días, como podéis ver, pero es muy poco intensa. ¿Por qué? Porque cuando se activa la producción de anticuerpos, tú ya has pasado la infección. Entonces, ya se activa para nada, porque, joder, tú coges una gripe y vas a estar, pues, échale una semana con la gripe como mucho, pero no vas a estar 14 días. Entonces, como no vas a estar 14 días, pues cuando llega el momento ya se ha desactivado. Pero sin embargo, la segunda es muchísimo más fuerte, la segunda vez que te infectes. ¿Por qué? Porque vas a tener esos linfocitos de memoria que en cuanto entre el virus de la gripe van a empezar a activarse echando leches y por lo tanto van a empezar a producir anticuerpos muchísimo más rápido. Nosotros, para poder hacer que una persona desarrolle inmunidad, vamos a poder vacunarla. La vacunación es un sistema de inmunización básicamente activa, ¿vale? Es un sistema de inmunidad artificial activa en el que nosotros lo que vamos a hacer va a ser introducir al cuerpo una serie de microorganismos atenuados, inactivados o fragmentos. Es decir, si yo quiero inmunizarte frente al virus de la gripe,
lo que hago es que te inyecto el virus de la gripe, pero a lo mejor congelado, para que no se reproduzca y te genere daño. Pero, sin embargo, que tenga la estructura para que el sistema inmunitario la reconozca y produzca anticuerpos, para que luego tengas ya tus linfocitos de memoria y, por lo tanto, puedas generar directamente, cuando te infectes, una respuesta inmunitaria secundaria, que eso sería como lo ideal. También, si el virus es muy peligroso, como por ejemplo el virus de la poliomielitis, el poliovirus, lo que vamos a hacer es que no te vamos a meter un virus congelado porque se puede reactivar. Entonces lo que hacemos es introducirte un fragmento de ese virus, el fragmento que sabemos que tiene que reconocer el sistema inmunitario para empezar a producir anticuerpos frente a ese virus. Aquí hay un punto muy importante y es que los virus y las bacterias se pueden traspasar entre especies. Cuando llega un virus, una bacteria o un protozoo de un animal a una persona, lo denominamos zoonosis. Las zoonosis son enfermedades causadas por microorganismos que pueden pasar de una especie a otra, principalmente, como hemos dicho, desde los animales al ser humano. Aquí hay que tener en cuenta también otra cosa y es, vale, ¿dónde entra la alergia dentro de todas estas respuestas inmunitarias? Pues bien, tenemos un tipo de glóbulo blanco que se denominan los basófilos, que están en circulación por la sangre, y por otro lado tenemos los mastocitos, que son otro glóbulo blanco que está en el tejido conectivo. Entonces, esos basófilos y esos mastocitos son capaces de producir una sustancia que se denomina histamina, y esa histamina es la causante de las reacciones alérgicas. Esa histamina causa vasodilatación de los vasos sanguíneos. Por eso, cuando nos da una reacción alérgica, se pone muy roja la zona, porque se vasodilatan tanto los vasos que la sangre está muy cerquita de la piel. Por lo tanto, lo que vemos directamente es que esa persona lo que tiene es una vasodilatación con una irritación. Posteriormente, lo que vamos a ver va a ser un aumento de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque el vaso, al dilatarse tanto, 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 se pone muy tenso. Entonces deja huequecitos entre sus células y por lo tanto se puede salir líquido de la sangre fuera del vaso. Se puede escapar un poquito de suero o varias células, lo cual genera un edema, una inflamación en la zona. Por eso es tan peligroso una reacción alérgica, porque te puede taponar la tráquea. ¿Por qué? En particular la glotis. ¿Por qué te puede obstruir eso? Pues porque se vasodilata tanto las arterias que sale líquido, sale suero, inflama esa zona, genera un edema y te obstruye la respiración, por ejemplo. Además, este punto es muy importante porque puede llevar al paciente a la muerte. Una reacción alérgica muy tocha produce lo que se denomina un shock anafiláctico. Entonces, vas a empezar con unos síntomas fáciles, ¿no? Como lagrimeo, mocos, te pica, se te irrita. Y lo final es una anafilaxis, te empieza a faltar el aire, pero porque se llega a inflamar mucho las zonas. De acuerdo, hay un proceso aquí y es que, claro, nosotros tenemos que ser capaces de producir anticuerpos que podamos inyectar a una persona. Porque, por ejemplo, si una persona no es capaz de producir anticuerpos, pues porque esté inmunodeprimida o algo, nosotros tenemos que ser capaces de mantener la inmunidad de esa persona si se infecta de algo. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de fabricar estos anticuerpos fuera del cuerpo para, en el caso de que los necesite, poder administrárselos. Nosotros vamos a poder fabricarlos mediante unos sistemas biológicos que denominamos hibridomas, que son la unión entre una célula plasmática, es decir, un linfocito B activado, y una célula tumoral. En particular, son células de mieloma. Entonces, lo que va a ocurrir es que lo que vamos a hacer es inyectar a un ratón ese virus y ese ratón a los 14 días habrá producido esos anticuerpos. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a coger a esas células plasmáticas que ha producido el ratón, las vamos a fusionar con células de mieloma, esas células tumorales, y entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar un hibridoma, un híbrido entre célula plasmática y célula cancerígena. Eso lo ponemos en una plaquita y va a empezar a producir anticuerpos que luego podremos purificar, coger e inyectar al paciente en caso de que los necesite.